revelado, conecta con tu yo superior a través de la energía milagrosa de tus rodillas en 7 días en el corazón del pequeño pueblo andino de San José de los Ángeles, donde las montañas parecen susurrar secretos divinos. Vivía Viviana, una madre soltera de 35 años, enfrentando el mayor desafío de su vida. Su hija, Valeria, de solo 8 años, había sido diagnosticada con una enfermedad grave. Desde ese día, la fe de Viviana se tambaleaba como un árbol sacudido por la tormenta. Cada domingo, ella asistía a la iglesia de San Juan Bautista, donde cantaban himnos a la Virgen de Guadalupe, una guía espiritual en tiempos de oscuridad. Sin embargo, el miedo y la ansiedad se instalaban en su corazón como un ladrón silencioso. Una noche, mientras Valeria dormía profundamente, Viviana se encontraba sola, con las paredes de su hogar cerrándose a su alrededor. Se arrodilló en el frío suelo, rodeada de velas que danzaban como pequeñas llamas de esperanza. Con la voz entrecortada, clamó a Dios, suplicándole que le devolviera la fe que se sentía lejana. En ese instante, una luz brillante atravesó su tristeza, envolviéndola en una cálida paz. «Siente mi presencia», parecía decir una voz suave, y el Espíritu Santo la abrazó con un consuelo divino. Al día siguiente, inspirada por esa revelación, Viviana tuvo una idea que cambiaría todo: organizar un maratón de oración en la iglesia. Sin pensarlo 2 veces, hizo un llamado a la comunidad, invitando a todos: unámonos en oración por un milagro. La noticia se esparció como el aroma de flores en primavera, y a la primera noche del evento, la iglesia estaba repleta. La energía era eléctrica, y los corazones latían al unísono. «Orar es nuestro deber», murmuraban los fieles, y el eco de sus palabras llenaba el aire con fe palpable. Las jornadas avanzaron, tejiendo un manto de esperanza sobre el pueblo. Viviana escuchaba historias de sanaciones pasadas, y si bien algunas voces dudaban, el eco de la fe era más fuerte. Cada rezo era un tejido que unía su angustia con la de otros, y así, noche tras noche, la iglesia se llenaba de lágrimas de fervor y exaltación. Sin embargo, el diagnóstico de los médicos era sombrío. La enfermedad de Valeria no había retrocedido, y se necesitaba un tratamiento costoso. La incredulidad la golpeó. En una noche densa de ansiedad, Viviana se arrodilló nuevamente, su corazón hecho pedazos. «Yo creo en ti, Señor», exclamó entre lágrimas, y en ese clamor, la desesperación se tornó en revelación. Sentía que su fe comenzaba a desatar un poder que desbordaba barreras inimaginables. El 7º día llegó, y la iglesia brillaba llena de devoción. La atmósfera era magnética. Los murmullos de la comunidad resonaban como un canto de esperanza. «Hoy es el día del milagro», pensaban todos. Ella podía sentir la carga colectiva de los sueños en el aire. Mientras todos se preparaban para un último clamor a Dios, un sonido imponente interrumpió el silencio, un temblor que atravesó el lugar sagrado. ¿Qué significaba este fenómeno? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de expectativa y misterio. El temblor reverberó en las paredes de la iglesia, como un eco de los sueños de todos los allí presentes. Los murmullos de confusión y temor comenzaron a mezclarse con los de esperanza. Viviana, aún de rodillas, sintió que algo poderoso estaba sucediendo. Miró a su alrededor y vio cómo la congregación se mantenía unida, como un solo cuerpo, todos abiertos a lo sobrenatural. Una de las ancianas del pueblo, doña Clara, cerró los ojos y levantó sus manos hacia el cielo. «Dios, manifiéstalo. Hazlo real entre nosotros», proclamó. Su voz resonó con autoridad, y el resto del pueblo empezó a unirse a ella, elevando sus oraciones en una explosión de fe. Las palabras fluían como un río, cada súplica cargada de un fervor que emanaba desde el fondo de sus corazones. La atmósfera se tornó eléctrica, como si una energía amplificada recorriera las bancas, llenando cada rincón de la iglesia. Viviana se sintió completamente absorbida por la vibrante conexión con su comunidad. «Estamos en esto juntos», pensó. «La fe es nuestra fuerza».
La imagen de Valeria danzando en el altar llenó su mente, y cada lágrima que había derramado se transformó en un hilo de esperanza. Entonces, un suave brillo pareció envolver a Valeria, que estaba en casa, ajena a los eventos en la iglesia pero profundamente conectada con la vibración espiritual que todos compartían. En su habitación, la enfermedad parecía retroceder. Poco a poco, la sonrisa apareció en su rostro mientras miraba la luz que se colaba por la ventana. Era como si las inmensas oraciones de Viviana y de la comunidad estuvieran llegando hasta ella, bañándola en amor y luz. Mientras tanto, en la iglesia, el sonido resonante continuó. Las voces de los fieles se elevaban en un clamor unificado, creando un ambiente de reverencia y expectación. Fue entonces cuando una joven, acompañada de su abuela, comenzó a narrar su propia experiencia de sanación, un milagro que había vivido años atrás. Yo también estuve al borde de la muerte, pero aquí estoy, gracias a Dios, dijo, y sus ojos brillaban con lágrimas. Las historias de milagros resonaban y se entrelazaban, formando un tapiz de milagros pasados que infundían nueva vida a la comunidad. Viviana sintió que el miedo se desvanecía cada vez más, reemplazado por una fe renovada. La esperanza era un fuego ardiente en su pecho. Sin embargo, el eco del diagnóstico médico seguía rondando su mente, como un enemigo astuto, tratando de robar la paz que estaba conquistando. Era un dilema, donde termina nuestra fe y comienza la realidad. Viviana se dio cuenta de que la respuesta no era sencilla, y que aún había más que entender. El poder de la comunidad no es solo una ilusión, reflexionó, es la manifestación del amor de Dios entre nosotros. A medida que se acercaba el momento culminante, en que todos compartirían su última oración, la conexión espiritual del grupo parecía intensificarse, como un hilo dorado tejido entre ellos. Cada sonrisa, cada mirada, cada mano entrelazada se convertía en un vínculo inquebrantable, y justo cuando todos se disponían a clamar a Dios con toda su fuerza, un destello de luz blanca iluminó el altar, dejando perplejos a los presentes. ¿Qué es esto?, murmuró alguien al fondo. El silencio se hizo presente, cargado de expectación. Todo el pueblo contuvo la respiración. ¿Se estaba acercando un milagro? ¿Qué respondería el cielo a su fervoroso clamor? Las mentes estaban repletas de preguntas, y lo único que podía escucharse era el pulsar del corazón de Viviana, resonando al unísono con el de todos los allí presentes, preparados para recibir lo inesperado. El silencio se tornó sobrecogedor, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Viviana sintió que el latido de su corazón se aceleraba, al igual que el de sus hermanos y hermanas en la fe. Aquella luz, que parecía emanar del cielo mismo, llenó la iglesia con una claridad casi celestial. ¿Qué está sucediendo?, pensaron algunos, con asombro en sus rostros. Doña Clara mantuvo sus brazos extendidos, casi como si fuera un puente entre el cielo y la tierra. Sus labios apenas se movían al recitar pasajes de la Biblia en susurros, mientras que su fe inquebrantable iluminaba el camino que todos estaban por recorrer. Viviana sintió que la luz la rodeaba, sus pensamientos se dispersaron y la calma la invadió, como un abrazo cálido en medio de una tormenta. La joven que había compartido su testimonio de sanación se quedó paralizada, asombrada por lo que estaba presenciando. Sus ojos fueron de la luz hacia su abuela, buscando una respuesta. Es un signo, murmuró la anciana, apenas audible, pero cada palabra cargada de significado. Dios nos está diciendo que no estamos solos. Las cadenas de la duda están a punto de romperse. Poco a poco, los murmullos de la congregación se fueron transformando en alabanzas. Un coro levantó los brazos, y comenzaron a cantar, unificando sus voces en uno solo, resonando con una energía poderosa que parecía mover las mismas paredes. Viviana sentía que en su interior una chispa se encendía. Es real, pensó. No es solo un deseo, es una promesa. Valeria, en casa, sintió esa misma energía. La luz que la rodeaba comenzó a intensificarse, y cada rayo parecía presentar un nuevo torrentoso flujo de vida. Se levantó de la cama, tambaleándose al principio,
pero con cada paso, la fe de su madre y su comunidad la envolvía como una manta. «Debo ir», susurró, mientras sus ojos brillaban con la luz de la esperanza. En la iglesia, el sonido se volvió un eco de fe y confianza. Otro testimonio se elevó en el aire, de un hombre mayor que había cargado años de pesares. «Si Dios puede salvarme a mí, puede hacerlo también por ella», exclamó, su voz resonando como un tambor en el corazón de todos. Las palabras actuaban como un imán, atrayendo a más y más fieles hacia la fuente de aquel milagro. La conexión entre ellos se intensificó. Viviana pudo ver cómo cada rostro brillaba con determinación. «No hay ningún obstáculo demasiado grande», repitió en su mente, mientras la luz continuaba iluminando la iglesia, su destello acariciando a cada asistente. La presencia de Dios era palpable, manifestándose no solo en la luz, sino en el amor que llenaba cada rincón, pero en medio de esa inyección de fe, un nuevo sentimiento emergió entre las alabanzas. Era un murmullo de inquietud que, si bien no eclipsaba la esperanza, lanzaba sombras sutiles sobre la fe del grupo. «¿Y si no ocurre lo que anhelamos?», se preguntaron algunos en silencio. Esa duda, a veces disfrazada, era un pequeño pero astuto enemigo que acechaba en la mente de algunos. Viviana sintió la lucha. Una batalla interna entre la fe que ardía y la realidad que le había sido presentada. «¿Cómo puedo estar tan segura de que la luz cambiará todo?», reflexionó. «¿Qué pasa si el milagro no llega?». Mientras esa pregunta se cernía en el aire, un nuevo destello iluminó el altar, seguido por un profundo silencio. Todos, sin querer, contuvieron la respiración. ¿Se acercaba realmente el momento de la intervención divina? ¿Qué respuesta daría el cielo a sus súplicas? La incertidumbre se mezclaba con la expectativa, y la fe colectiva se alzaba en un murmullo, listo para invocar lo que aún estaba por revelarse. La luz del altar pareció cobrarse vida, danzando suavemente sobre las paredes de la iglesia, como si estuviera respondiendo a un llamado que todos compartían. Aquella energía se transformó en un poderoso susurro que invitaba a cada corazón a abrirse, a recibir la promesa presente en cada destello. Viviana, sintiendo un ardor en su pecho, levantó su mirada al cielo, dejando que la luz la atravesara. Con cada respiración, su confianza crecía, como un río que desbordaba sus límites. «Dios está aquí», proclamó alguien en la primera fila, su voz resonando como un clarín. Las palabras parecieron inyectar aliento a los corazones, y aunque aún persistían sombras de duda, la fe comenzaba a ganar terreno. Jovencitas y ancianos, todos creando un solo coro con sus voces entrelazadas. Las manos se alzaron, y la música se volvió un testimonio de amor, de unidad, de un deseo ferviente de que lo divino se manifestara. Valeria, aún en su camino, se había convertido en un reflejo de esa luz. Con cada paso hacia la iglesia, sentía como las cicatrices de su cuerpo sanaban. La mala salud que le había robado su movilidad se desvanecía a medida que avanzaba, y sus padres, que habían esperado su regreso, la veían llegar como si se tratara de un milagro. «Lo ha hecho», murmuró su madre, mientras lágrimas de alegría corrían sobre su rostro. Todo era un crescendo de emoción. Doña Clara no dejaba de recitar versos, invocando promesas bíblicas que resonaban en el aire, cada verso como un ladrillo más en la construcción de aquella fe compartida. «Él es el mismo ayer, hoy y siempre», repetía una y otra vez, y cada palabra parecía calar hondo en la comunidad, un recordatorio de que su amor era eterno, unstoppable. El ambiente se cargaba de expectativa mientras los murmullos pasaban de la incertidumbre a la esperanza en un abrir y cerrar de ojos. El hombre de cabello canoso que había testificado antes se unió a las alabanzas, llorando de alegría, su corazón lleno del calor de la aceptación divina. Cada persona que se unía al canto aportaba su propia llama de fe, creando un fuego que iluminaba aún más aquel día sagrado. Pero entonces, un silencio pesado se mostró otra vez en las caras de muchos. La paz que se había construido temía derrumbarse. En el aire flotaba una pregunta: ¿por qué hay retraso? ¿Dónde está la respuesta? El murmullo se creó,
y algunos comenzaron a inquietarse. Viviana se sintió nuevamente abrumada por la duda que trataba de deslizarse entre los corazones. A pesar del canto, la pregunta seguía viva, apagando, de a poco, la llama de la esperanza. Justo en ese instante, un estallido de luz emergió del altar, deslumbrando las miradas y quedando grabado a fuego en los corazones. Como si el cielo en sí mismo se abriera, aquellos que miraron vieron visiones que desbordaban amor y compasión, y sintieron como la paz inquebrantable llenaba el salón. Cada murmullo se desvanecía a medida que la luz hablaba directamente a ellos, resonando con sus anhelos más profundos y sus temores más ocultos. Lo que Dios ha preparado está más allá de lo que podemos imaginar. La voz de doña Clara, fuerte y clara, rompió el silencio. No debemos ya dudar, nuestro momento se aproxima. El pecho de Viviana se hinchó con lo que sintió como un soplo divino de fe, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de gratitud. La comunidad, ahora impulsada por una fe renovada, sintió que la hora de la entrega estaba cerca. La luz brillaba con más fuerza y el palpitar de sus corazones latía al unísono, como un solo ser. La pregunta que había atormentado a algunos se desvaneció, porque el cielo estaba revelando su plan. ¿Qué milagro se desataría ante ellos? ¿Qué respuesta estaba próxima? La atmósfera se teñía de una potente expectativa. Una sensación de que, sea lo que sea que estuvieran a punto de presenciar, nada volvería a ser igual. Mientras la congregación se unía en una oración colectiva, un eco resonó en sus corazones: la intervención divina está a la vuelta de la esquina. Y así, con sus ojos fijos en la luz, esperaban ansiosos la muestra de lo imposible. ¿Qué sucederá en ese punto culminante de fe? La respuesta aún debía ser escrita, y Viviana tenía en su corazón la certeza de que el encuentro con lo divino estaba a punto de cambiarlo todo. Las luces continuaban brillando en el altar, y la comunidad se encontraba inmersa en un momento de profunda reflexión. Cada miembro sentía una conexión palpable, casi eléctrica, como si el aire estuviera cargado de promesas por ser desatadas. Los corazones latían a un compás sagrado, y entre ellos, Viviana dejaba que esa vibrante energía la envolviera. Miró a su alrededor y vio rostros iluminados por la esperanza. La expectativa se convirtió en un manto que cubría a todos por igual. ¿Qué es lo que realmente esperamos?, pensó Viviana. Las oraciones surgían de sus labios, impulsadas por una fe que crecía con cada instante. Su mente viajaba entre recuerdos y anhelos. Reconoció que su vida había estado marcada por momentos oscuros, pero ese día, la luz que emanaba del altar desenmascaraba todo lo que había sido y lo que podría llegar a ser. De repente, el eco de una voz masculina resonó, resonando fuerte en el silencio reverente. Crea en lo más profundo de tu ser. Dios está moviéndose entre nosotros. Era el hombre de cabello canoso, su rostro ahora radiante y lleno de un fervor inspirador. Las palabras parecían volar como flechas de luz, atravesando el alma de cada oyente. La convicción era evidente y el espíritu del lugar abría la puerta a la manifestación. Cada oración pronunciada, cada canto entonado subía hacia el cielo como incienso, llevándose consigo las dudas, las injusticias y las heridas que muchos habían guardado. La congregación en su totalidad fue arrastrada a un lugar de adoración donde solo la alabanza parecía tener cabida. Viviana sintió como su aliento se aceleraba, su corazón palpitaba como si quisiera romper los límites de su pecho, las lágrimas caían por su rostro, con un sabor salado que representaba no solo su dolor, sino también la sanación inminente. Entonces, en un instante, una brisa suave recorrió la iglesia y un grupo de niños comenzó a cantar con voces angelicales, llenando el ambiente con una dulzura que provocaba una profunda emoción. Sus sonrisas iluminaban, reflejando la pureza del amor divino que estaba en ese lugar. Es hora de abrir esos corazones, resonó la voz de doña Clara, guiando el ambiente. La luz ya está aquí, la manera en que respondamos la necesitamos, hermanos. Cada uno tiene un papel en este milagro. De repente, un sentimiento de unidad trascendió las minucias personales.
Las manos se entrelazaban, y se escuchaban murmullos de fe y esperanza. Todos eran piezas clave en esa promesa que surgía, en ese momento efímero que parecía alcanzar el infinito, y entonces, fue como si el reloj se detuviera. La luz del altar brilló aún más intensamente, y en ese fulgor, una figura se delineó. La congregación contuvo la respiración, los ojos comenzaron a brillar con una mezcla de temor y reverencia. Algunos sintieron que el aire se volvía más espeso, como si lo divino estuviera colisionando con lo humano en un instante sagrado. ¿Qué será esto?, se preguntó Viviana, sintiendo en su pecho un creciente anhelo. La figura en la luz comenzó a moverse lentamente, y cada paso parecía invitar a la comunidad a acercarse a lo desconocido, a lo sagrado. La anticipación era palpitable, el tiempo pareció detenerse, la voz de doña Clara, serena y firme, resonó de nuevo: lo que hemos anhelado durante tanto tiempo está por revelarse. Permítanlo entrar, dejen que la transformación suceda. ¿Qué misterio traía consigo esa figura? ¿Qué milagro cambiaría sus destinos? Mientras el ambiente se llenaba de un profundo silencio, cada uno se preguntaba: ¿estoy listo para recibirlo? La luz creció hasta dilatar los límites de su visión, llenando cada rincón de la iglesia. En ese instante, una certeza interrumpió sus pensamientos: el encuentro esperado estaba muy cerca. Sin embargo, la magnitud de lo que estaban a punto de vivir les mantenía al borde de sus asientos, sin poder desviar la mirada. ¿Qué sucederá cuando la luz alcance su plenitud? La figura en la luz avanzó con una gracia indescriptible. A medida que se acercaba, el rostro se hacía más claro. Era un ser que irradiaba paz, con ojos que reflejaban el amor eterno. Viviana sintió que su corazón latía al unísono con la energía que emanaba, como si las paredes mismas la abrazaran. La congregación, hipnotizada, dio un paso adelante en unidad. Gritos de asombro y susurros de adoración llenaban el lugar. Las manos levantadas eran ofrendas de entrega. «Él está aquí», murmuró alguien. Y en ese murmullo, se anidó una certeza: el milagro que habían invocado estaba a punto de manifestarse. «Soy el eco de lo que han buscado», dijo la figura con una voz aterciopelada. «He venido a recordarles quiénes son realmente. Cada uno de ustedes es parte de un tejido divino, un hilo que entrelaza esperanzas, sueños y oraciones». Viviana sintió que esa afirmación resonaba profundamente en su interior. Recordó el pasado, las noches de desconsuelo, las preguntas sin respuesta. Pero en ese momento, todo parecía desvanecerse. La luz, ahora desbordante, comenzó a palpitar, y con cada latido, los espíritus se levantaban. «Hoy es un nuevo comienzo», continuó la entidad luminosa. «Ustedes tienen el poder de transformar su vida. La fe es el puente hacia lo que parecen imposibles, el ancla que los mantiene firmes. ¿Están dispuestos a dejar atrás el miedo y abrazar lo desconocido?». Las palabras penetraron en cada alma presente. Viviana miró a sus hermanos en la fe y vio lágrimas conciliatorias en sus mejillas. Cada rostro mostraba la lucha personal, pero también la decisión de avanzar. Se sintió impulsada, una chispa de valentía nació dentro de ella. «Sí», pensó, «yo estoy lista». Doña Clara levantó la voz de nuevo, con una firmeza que resonaba como un tambor. «Levanten sus rodillas. En este acto, entregamos nuestras cargas al cielo. Señor, transforma nuestro dolor en propósito». Las rodillas comenzaron a caer, el sonido del suelo crujía bajo el peso de sus esperanzas y anhelos. Y en ese gesto, en la humildad del cuerpo, la conexión divina se hacía más fuerte. La figura luminosa, ahora completamente centrada en el grupo, se agachó junto a ellos. Cada rodilla que toca la tierra es un paso hacia la libertad. Cada súplica es un canto al cielo. No duden, porque aquí está la respuesta a sus oraciones. Acepten su luz interior y déjenla brillar. La atmósfera se volvió electrizante. Un coro de amén surgió de la congregación, como un tsunami de fe que barría las dudas.
Viviana sintió como si una ola de poder la envolviera. Los corazones palpitaban unificados, resonando en un canto espiritual que iba más allá de las palabras. Una luz intensa cruzó el altar, llenando el lugar de una vibración sagrada. Comenzaron a surgir imágenes de sus sueños, sus esperanzas revivían. Seré luz en la oscuridad, se prometieron unos a otros, y en ese momento, cuando el cielo pareció abrirse, la figura levantó ambas manos y dijo, tomen este momento sagrado y permitan que les transforme. No están solos en esto, el viaje apenas comienza. Su fe les llevará más allá de lo que pueden imaginar. Viviana sintió una conexión aún más profunda en su interior. Pero antes de que pudiera procesar todo, el resplandor de la figura comenzó a desvanecerse poco a poco. El milagro ya comienza, dejen que se despliegue en su vida. No, no te vayas, exclamó Viviana, sintiendo que algo se escapaba. La figura respondió con una mirada de amor inmenso. No he ido a ningún lado. Solo estoy en ustedes, siempre. ¿Aceptarán el reto de buscarme dentro de cada acción? Y así, donde una vez hubo silencio, ahora retumbaban ecos de conexión y promesa. Mientras la luz se desvanecía, Viviana miró a su alrededor. Todos estaban en un trance, pero sabían que el tiempo que había pasado en esa conexión era solo el comienzo. La promesa de una nueva esperanza llenaba el aire. Tejiendo corazones, juntos comenzarían un viaje de transformación, pero una pregunta se aferró a su mente: ¿qué desafíos me esperan en este camino? Hacia el brillo interior. Un sentimiento de inquietud y emoción la invadió. En aquel altar, con corazones encendidos y promesas renovadas, se preparaban para adentrarse en lo desconocido. Y ahí, en la profundidad de su espíritu, una voz susurró: ¿tu historia apenas comienza? ¿Cómo responderás a la invitación divina? La luz se disipó lentamente, pero el eco de la incandescente presencia aún vibraba en el aire. Viviana, aún arrodillada, sintió un impulso en el pecho. Era como si una corriente de energía fluyera a través de ella, recordándole que ahora tenía una misión que cumplir. Miró a su alrededor, lágrimas de alegría y asombro se mezclaban en los rostros que antes reflejaban ansiedad y desesperanza. Había una transformación palpable que unía a todos en este espacio sagrado. ¿Qué haré ahora?, murmuró para sí misma. Su mente estaba llena de preguntas, pero una de ellas se destacó: ¿estoy lista para dejar atrás mis temores y abrazar lo divino que habita en mí? Era un desafío personal, un llamado a poner en práctica lo que acababa de vivir. Doña Clara, con su voz llena de vigor, rompió el silencio que había invadido el lugar. Hermanos, este es solo el comienzo. La luz que hemos sentido es un recordatorio de nuestra conexión con lo sagrado. Vayamos juntos en este camino. Cada paso que demos será una afirmación de nuestra fe. Sí, sí vamos, gritó otro miembro de la congregación, mientras otros empezaban a levantarse, con una energía renovada. Viviana se unió a ellos, el latido de su corazón resonando en sinfonía con el resto. Mientras el grupo se ponía de pie, una emoción colectiva llenó el espacio. Era como si el aire estuviera cargado de esperanza, la sala vibraba con la promesa de milagros por venir. Hoy, comenzamos a buscar en nosotros mismos el poder que nos fue entregado, dijo un joven que parecía haber encontrado su voz. Estamos llamados a ser luces, a transformar nuestras realidades. Viviana sintió que la fuerza de cada palabra penetraba en su ser. Recordó los momentos de duda y las noches oscuras, y se dio cuenta de que había llegado el tiempo de cambiar su historia. Sus pensamientos la llevaron a un instante en el que había rezado fervientemente, suplicando por respuestas. Ahora, no solo las respuestas eran claras, sino que también estaba conectada con un propósito mayor. «Es hora de salir», exclamó doña Clara, rompiendo el hálito contemplativo que anidaba en el aire. A medida que todos se movían hacia la salida, un fervor de anticipación llenó sus pasos. Eran como soldados listos para una batalla contra la adversidad, armados de fe y amor. Cada uno compartía anhelos y sus sueños en voz alta. «Quiero sanar a mi familia», decía uno.
Deseo encontrar mi camino hacia la vida plena, decía otro. Se sintió un profundo sentido de comunidad. Se abrazaban, compartían risas y entremezclaban oraciones, formando una red de luz viviente. Mientras salían, los rayos del sol atravesaban los ventanales, bañando el vestíbulo de la iglesia en un cálido resplandor dorado. Miren, es una señal, murmuró Viviana, sudores de alegría le llenaban el alma. Era como si el universo estuviera celebrando su despertar. Cada uno comenzó a ir a sus hogares, llevando consigo la chispa de lo que habían experimentado. Viviana sabía que necesitaba compartir esto, no solo con su familia, sino con todos los que conocía. El mundo tenía que saber que la fe no solo implicaba esperar, sino actuar, pero a medida que caminaba, sintió una inquietud que la envolvía. ¿Cómo aplicaré esto en mi vida diaria?, preguntó en su interior. ¿Cómo seré luz para los que me rodean? Se sintió abrumada de nuevo, sabiendo que el viaje apenas comenzaba. Al llegar a su casa, encontró una carta amarilla en la mesa, con su nombre escrito en caligrafía hermosa. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿De quién será?, se preguntó. Mientras la abría, una pregunta retumbó en su corazón: ¿estás dispuesta a aceptar lo que se avecina? Ese instante, lleno de misterio, dejó a Viviana con una mezcla de emoción y temor. Era el momento de cuajar su transformación, pero el camino también estaba sembrado de desafíos inciertos. ¿Respondería a esa invitación divina y qué significaría aceptar lo que vendría? La respuesta, ella lo sabía, estaba más allá de las palabras. Viviana no podía apartar la mirada de la carta amarilla que se encontraba entre sus manos. Las palabras encantadas que la habían convocado parecían bailar en su mente, y cada letra la empujaba a una reflexión profunda. Este no era un simple mensaje, era el eco de una llamada divina que resonaba en su ser. Con cada respiración, la inquietud se transformaba en anticipación. Con el corazón aún a 1000 por hora, se dejó caer en el sofá. La luz del atardecer se filtraba suavemente por la ventana, creando un cuadro dorado a su alrededor. Se preguntó, ¿qué significa realmente esto? ¿Qué cambios tendré que hacer? Mientras pensaba, recordó las palabras de Doña Clara: la luz que hemos sentido es un recordatorio de nuestra conexión con lo sagrado. ¿Sería esta carta simplemente otro paso en su viaje de fe? Decidió que no podía dejar que el miedo la dominara. Debo actuar, se repitió. Con determinación, sacó un cuaderno y un bolígrafo, y comenzó a escribir. Cada deseo y cada temor, cada anhelo de cambio que había guardado en su corazón. Con cada trazo, sentía que una carga pesada se aligeraba, como si la escritura fuera el canal para dejar ir las cadenas que la habían retenido. Pensó en su familia, en su comunidad y en todos aquellos que aún vivían en la oscuridad de la incertidumbre. Si yo he encontrado luz, ¿por qué no ellos? La idea de compartir su experiencia se cimentaba en ella, como algo sagrado que necesitaba ser compartido. Pero, el siguiente paso giraba en su mente como un torbellino. ¿Cómo hacerlo? Saliendo a la calle, se encontró mirando el cielo, sus ojos se llenaron de brillo. Las aves volaban alto, y un sentimiento de paz se apoderó de su corazón. En ese instante, comprendió que lo divino no solo se manifestaba en lo prosaico, sino en los pequeños actos de amor y compasión. Esto es lo que debo hacer, murmuró para sí misma. Se acercaría a cada persona que conocía y les hablaría de su trasfondo, de su viaje, y de cómo aquella luz había iluminado su vida. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, otro pensamiento la asaltó: ¿cómo me aseguraré de que esta luz no se apague? Hasta ese momento, había caminado en la oscuridad de la duda. Pero ahora, con una visión renovada, supo que el verdadero viaje comenzaría cuando se decidiera a comunicar su verdad al mundo. Las conexiones que había tejido la llevarían a espacios más grandes. Sin embargo, hubo un último dilema que inquietaba su corazón: el miedo a ser rechazada. ¿Y si no creen en mí?, se preguntó.
Un silencio profundo la rodeó, y en ese instante sintió la necesidad de un respaldo. «Señor, dame sabiduría para guiarme», exclamó. En su pecho, una calma serena volvió a asirse. La certeza de que no estaba sola se escurrió entre sus pensamientos. Esa noche, al cerrar los ojos, se prometió a sí misma que al día siguiente comenzaría esa revelación. Se levantaría con el amanecer, lista para dar pasos hacia su propósito. «Hoy el mundo verá la luz que hay en mí», susurró. Mientras el sueño la envolvía, una nueva pregunta germinó en su corazón: ¿qué otras sorpresas tiene la vida preparadas para mí? Estaba por iniciar una travesía, y el horizonte prometía maravillas. Pero lo que no sabía era que la invitación de la carta la conduciría a un encuentro insospechado que cambiaría el rumbo de su misión. ¿Qué camino tomará cuando se enfrente a la elección inesperada que surge a la vuelta de la esquina? El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, bañando la habitación de Viviana en un suave resplandor dorado. Se despertó con la mente llena de determinación y el corazón palpitante. Había decidido que hoy era el día en que comenzaría a compartir su luz, aunque la sombra de la duda todavía danzaba en su interior. Mientras se vestía, sus pensamientos giraban en torno a cómo comunicar su experiencia. ¿Qué puedo decirles? ¿Cómo expresar lo que he sentido?, se preguntaba. Mirando su reflejo en el espejo, recordó las palabras de su abuela: a veces, solo un simple gesto puede iluminar la vida de alguien. Decidió salir a caminar por su barrio. El aire fresco la llenaba de energía y la naturaleza a su alrededor parecía vibrar con vida. Las flores florecían, los pájaros trinaron con alegría, y cada paso que daba la acercaba más a la persona que quería ser. Hoy voy a ser la voz de lo sagrado, se prometió. Conforme caminaba, notó a una anciana sentada en un banco, mirando hacia el cielo. La mujer parecía perdida en sus pensamientos, y algo en su mirada resonó con la historia que vivía Viviana. Se acercó con cautela. «Buenos días», saludó con un brillo en los ojos. «¿Puedo sentarme?». La anciana sonrió y asintió. Viviana sintió una conexión inmediata. «¿Qué le preocupa, señora?», preguntó, intentando abrir un espacio para compartir su luz. La anciana suspiró: «He estado muy sola últimamente, me pregunto si todavía hay esperanza». En ese momento, Viviana recordó la carta y cómo la luz que había encontrado podía servir como testimonio para los demás. Con su voz temblorosa pero firme, comenzó a contar su historia. Las palabras fluyeron como un río, llenando el aire con esperanza. Habló de su búsqueda de fe, los temores que había enfrentado y cómo la luz había transformado su perspectiva. Los ojos de la anciana comenzaron a brillar, y Viviana pudo ver cómo su corazón se abría poco a poco. «Cada una de nosotros tiene una chispa», dijo Viviana, «una luz que no debe apagarse. Si yo puedo encontrarla, tú también». La anciana sonrió con lágrimas en los ojos, y en ese instante, ambas sintieron la presencia de algo divino, como si el universo entero respirara con ellas. Al despedirse, la anciana le tocó suavemente la mano. «Gracias, querida», murmuró. «Hoy me has dado esperanza». Viviana se alejó con el corazón ligero, sintiéndose vestida de luz y amor. Sabía que ese encuentro no sería el último. La conexión que había sentido con la anciana avivó en ella la certeza de que en cada esquina había personas que necesitaban escuchar su mensaje. Al regresar a casa, se sentó a escribir de nuevo, esta vez no solo para ella, sino para todos aquellos que se cruzarían en su camino. Mientras escribía, llegó a una conclusión poderosa: no había que temer el rechazo. Lo que importaba era ser un canal de luz. La verdadera luz se multiplica cuando la compartes, reflexionó para sí misma. Justo cuando estaba a punto de cerrar su cuaderno, surgió una pregunta inquietante en su mente. ¿Y si la próxima persona que encuentre es alguien que cambiará mi vida de manera que nunca imaginé? Viviana sintió que una nueva aventura la aguardaba, y con cada palabra escrita, su corazón palpitaba con más fuerza,
llevándola hacia un destino que prometía ser aún más extraordinario. ¿Cuál sería el próximo paso en su viaje divino? La vida estaba llena de posibilidades, y un camino inesperado la estaba llamando. El sol brillaba con fuerza en San José de los Ángeles, augurando un nuevo amanecer. Al llegar el día en que todos esperaban un milagro, la atmósfera estaba cargada de fe palpable, como si incluso el aire mismo vibrara con la esperanza de un cambio. Viviana, cuya fe había crecido tanto en los últimos días, se encontraba lista para enfrentar su mayor desafío. Hoy se escribirán nuevas historias, pensó mientras se preparaba para el culto final en la iglesia. Cuando llegó, el lugar estaba abarrotado. Cada rincón vibraba con un fervor colectivo. Viviana sintió una oleada de amor que la abrazaba completamente. Se dirigió al altar, y cada paso resonaba como un latido en su corazón. Quería que todos supieran que no estaban solos en esta búsqueda. A medida que la congregación se preparaba para la última oración, ella se arrodilló, pidiendo a Dios que guiara sus corazones en este instante sagrado. Que se abran las puertas a lo que está por venir, susurró Viviana, sintiendo que algo poderoso se desataba. Era un momento de conexión absoluta con la divinidad y con cada persona presente. De repente, una voz resplandeciente llenó la iglesia, resonando como un eco divino. El amor que han compartido se ha convertido en el puente hacia sus milagros, decía la voz, envolviendo a todos en una atmósfera de asombro. Las lágrimas brotaron en muchos ojos, era el llanto de la esperanza renaciendo. Viviana sintió que una luz cálida recorría su cuerpo. «Esto es real», exclamó, y al hacerlo, comprendió que sus preocupaciones ya no tenían poder sobre ella. La enfermedad de Valeria, el temor al futuro, todo se transformaba en un lienzo a través del cual la fe iba a pintar un nuevo destino. El ambiente vibró con una energía renovada cuando un anciano se puso de pie. «El Señor ha estado con nosotros», proclamó con una voz resonante. «Hoy es el día de nuestra liberación». Sus palabras encendieron un fuego en el corazón de cada asistente. «Amén», resonó el clamor fervoroso. La iglesia se llenó de murmullos afirmativos y cabezas asintiendo, seguros de que algo grande estaba a punto de suceder. Mientras el clamor colectivo se intensificaba, Viviana vio cómo la figura luminosa se materializaba de nuevo en el altar. Era como si el cielo se hubiera abierto para desatar una corriente de amor inigualable. «Estoy aquí», resonó esa voz suave y poderosa. «Están entrelazados en un propósito divino». Una paz profunda las rodeó, derribando muros de duda. «Es la hora del milagro», pensó Viviana. Miró a su alrededor y vio a su comunidad unida, una cadena de fe interminable. Las palabras de la figura resplandeciente llegaron hasta ella como un suave abrazo. «El poder de su espíritu es infinito. Abracen el cambio, lo divino se ha movido entre ustedes». Con el corazón lleno de confianza, Viviana se presentó ante la figura. Con voz firme, replicó: «Estamos listos para recibirlo». El aire chisporroteaba de energía mientras las luces danzaban alrededor del altar. Cada destello era un recordatorio de que el amor de Dios iluminaba su camino. Un coro de amén resonó entre cada rincón. Viviana se sintió ligera, como si cada preocupación se disolviera en esa luz brillante. Un silencio reverente se posó sobre la congregación y, como si el universo conspirara a favor suyo, una risa llena de alegría estalló en la iglesia. Fue Valeria, quien apareció en la entrada, radiante y llena de vida. «Mamá», exclamó, cargada de confianza. «Siento que todo estará bien». Las manos de Viviana se alzaron al relatar el momento. Lloraba, pero esta vez de alegría, sintiendo que la luz que la había abrazado estaba ahora reflejada en su hija. La comunidad estalló en júbilo. Unos corrían a abrazar a Valeria, otros levantaban sus manos hacia arriba en agradecimiento a Dios por el milagro que estaban presenciando. «La luz ha llegado», murmuró doña Clara, sus ojos brillando con un fulgor desconocido. Y es solo el comienzo. Con cada pulso del corazón, Viviana entendía que había comenzado una nueva era no solo para ella,
sino para toda su comunidad. Ya no eran solo un grupo de personas juntas en pruebas, se habían convertido en un tejido de amor y esperanza, capaz de generar cambios que resonarían por generaciones. Con lágrimas de gozo, Viviana miró hacia el altar y sintió la fuerza de la unidad. Se dio cuenta de que su camino apenas empezaba. Tenía un papel que cumplir, ser luz para otros, compartir su historia y la transformación que había vivido. Vamos a compartir esta luz, exclamó con vigor, abrazando a Valeria frente a la comunidad. No podemos permitir que el miedo nos detenga. Juntos iluminaremos la oscuridad. La respuesta fue unánime, un resplandor de fe que encendió los corazones. Amén. Resonaron miles de voces. Un nuevo testimonio de vida se forjaba en San José de los Ángeles, y el eco de las promesas que Dios había entregado se extendería como un río, tocando cada rincón del pueblo. Mientras las luces seguían brillando y las oraciones se entrelazaban en felicidad, Viviana sabía que lo extraordinario ya había comenzado. Cada lágrima de alegría, cada sonrisa de gratitud, tejían un futuro lleno de esperanza. La historia de su comunidad sería recordada, inspiraría a otros a buscar su propia luz, convirtiéndose en un viaje compartido que nunca se detendría. Así, San José de los Ángeles no solo fue un pueblo, sino un faro que iluminaba la senda de la fe, recordando a cada ser que, en su interior, llevaban un hilo divino que nunca se rompería. No esperes ni un segundo más. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos siervos de Dios comprenden la importancia de apoyar este canal y elevar la luz de la verdad. Que el reino se expanda.